Se considera un intolerante a la medianía y a lo ordinario, por lo que ha sido calificado como pretencioso y hasta dictador. Sin embargo, para él estos señalamientos no tienen importancia y son el precio que ha pagado a cambio de la excelencia musical. Hoy platicaremos en corto con el titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Enrique Bates Campbell, quien ha sido aclamado en América, Europa y Asia. Acompáñeme a conocerlo. Enrique Bates Campbell nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1942. Es un destacado pianista que inició su instrucción musical desde los 4 años de edad al lado de su abuela. Más tarde fue alumno del mexicano Francisco Agea y el húngaro György Sándor. A los 18 años ganó el premio de las Juventudes Musicales de México y obtuvo el segundo lugar en el concurso Homenaje a Chopin, organizado por Canal 11. En 1960 ingresó a la Universidad Metodista del Sur, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, donde recibió lecciones del pianista clásico Alexander Uninsky. 2 años más tarde ingresó a la Juilliard School of Music en Nueva York, donde tomó clases de piano con Adele Marcus y de dirección de orquesta con Jorge Mester. Con el objetivo de perfeccionar su ejecución pianística, en 1966 se trasladó a Varsovia, Polonia, donde asistió a clases particulares y cursó estudios de posgrado y de dirección de orquesta. En 1969 el maestro Bates debutó como director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una presentación en el recinto cultural más importante del país, el Palacio de Bellas Artes. A los 29 años fundó la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la cual dirigió hasta 1983, cuando fue nombrado director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ha sido presidente y jurado de certámenes como el Concurso Internacional para Compositores en Buenos Aires, Argentina, el Concurso Internacional de Canto en Sofía, Bulgaria, y un concurso internacional de violín en el Estado de México. Su exigencia por hacer interpretaciones perfectas le ha valido para ser invitado como director huésped en más de 500 orquestas de todo el mundo, como la Royal Philharmonic Orchestra. En 1990 fue nombrado nuevamente titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con la cual se ha presentado en diversas ciudades de Alemania, China, España, Estados Unidos, Francia y Polonia. La meta debe ser el arte musical perfectamente. No me refiero a la afinación, sino al resultado. Para que haya magia en lo que se hace. Pero la magia no se ordena. Sucede, como dijo Narciso Yepes, cuando se estudia perfectamente bien, despacio, para tocar perfectamente bien rápido. Sin haber recibido ningún tipo de instrucción y cuando sus pies apenas alcanzaban a tocar los pedales del piano, sorprendió a su familia al interpretar una de las obras más conocidas de la música clásica, El Danubio Azul. Aunque desde entonces fue considerado un prodigio musical, su padre no perdía la esperanza de que su hijo llegara a ser político. Mi abuela, que yo recuerde, tenía un jardín, era maestra de piano de niños y niñas. Tenía un sistema de enseñanza y los sábados se llenaba de los papás que mandaban a sus hijas de 12 años, de 13, de 15, de la colonia Roma. Les daba media hora y les enseñaba el teclado y cada semana, hasta que ponían una pieza. El Danubio Azul de Strauss, el Rupak de Mussorgsky, a ese nivel de aprendizaje. Entonces un día que ya se fueron las alumnas, yo me senté y toqué el Danubio Azul de memoria, sin que me hubieran enseñado. Entonces mi abuela se quedó impactada. Y todas las lecciones de toda la música que ella enseñaba, sin ver la música, se la podía reproducir. Entonces mi abuela me ponía a mí como ejemplo de su academia. Cuando los papás llegaban a solicitos, a ver si les daba yo clases, me decían, mira, esto es lo que puedo hacer, mi academia. Yo digo, a ver, ¿qué ven? Enséñenles. Entonces yo me sentaba. Y después, mi primer recital de piano yo creo que fue a los 6 años, no a los 5. Pero para mí no tiene importancia porque yo supe desde ese momento que la música era para mí para toda la vida. El que no lo supo nunca fue mi papá. ¿Por qué no lo supo? Porque quería que fuera presidente de la República. ¿Y usted qué le decía? Que no, que yo quería ser pianista. Entonces me dice, no, pero vas a terminar en el Tenampa y cantando canciones. Dije, no, mi papá no entiende.
Pero me mandó a clases privadas a los 9 años con el profesor Francisco Agea, del cual tengo un recuerdo agradable. Yo todos los sábados iba, pero nunca se dio cuenta de la dimensión. Él era pianista de Carlos Chávez y vivían su vida cobrando por las lecciones que daban para enseñar a tocar el piano, nivel medio. El nivel de México era medio en esa época. Y yo, a los 17 años que terminé el bachillerato, tenía la disyuntiva de ir a la universidad, 16 años. A la carrera de leyes dije, no, yo no voy. Ya tenía el pase a la UNAM. Y agarré mis maletas y me fui con una beca a la SMU de Dallas a estudiar piano. Y entonces empieza mi periplo de independencia total y de estudio de 8 o 10 horas al piano y de música, seriamente. Pasé 7 años en Estados Unidos, becado, y después 5 años en Polonia, 4 años en Polonia para aprender la música de los eslavos. Al cumplir 20 años de edad, Enrique Bati se mudó a Nueva York para estudiar en la Juilliard School, una de las instituciones más reconocidas de las artes que solo acepta 7% de sus aspirantes. Ahí cambió el rumbo de su carrera tras un encuentro con Herbert von Karajan, considerado el mejor director de orquesta del siglo XX. Ahí tenía la clase de dirección de orquesta, que la daba un mexicano, por cierto, Jorge Messer, 10 años mayor que yo. Y que ahí 3 años teníamos orquesta de los alumnos y cada viernes íbamos a dirigir, hasta que un día se acercó Messer y me dijo, oye, ¿por qué estás preocupado? Tú tienes la capacidad. Dije, no, lo que pasa es que ante el piano y la dirección de orquesta yo no sé cuál hacer. ¿Cuál perseguir más? Es como dos amantes, es entre la espada y la pared. Como pasé director de orquesta, se decía orquesta. Entonces yo no la tenía, pues entonces pianista. Pero se quedó el punto en el aire. Si no hay orquesta, no eres director de orquesta. Cuando hablé con Karajan, que fue uno de mis grandes, ¿cómo le llamamos? Recuerdos, lecciones, que me permitió hablar con él después de hacer una grabación de Te Deum de Bruckner. Se quedó hablando una hora conmigo y nadie osó ni siquiera preguntarle si quería un vaso de agua. Tal era el registro de su importancia y conmigo fue sencillo, claro, clarividente. Me resolvió problemas sobre cómo dirigir Beethoven, qué hacer con mi vida. Me dijo, mire, aquí estamos llenos de gentes que vienen del Oriente, chinos, japoneses, coreanos, y etcétera. Y ahí se quedan 2-3 años viéndome. Dije, usted haga como yo hice en Ulms y en Aachen, que es hacer la música, oír todos los discos de todos los directores, dedicarse a eso, y en los próximos 10 años usted aprenderá a ser un director de orquesta con orquesta. Los primeros 10 años son de aprendizaje. Marcó mi vida. Hice lo que él me dijo y finalmente la Quinta Sinfonía de Beethoven sonaba como debía de ser. Y eso se lo debo a una clase que me dio ahí mismo. Él me dijo, usted no se quede a verme, vaya y haga, aprenda en la práctica, en la praxis, escuche las grabaciones. Y me dice, yo no tengo ningún problema con la Quinta Sinfonía de Beethoven, ni con la Erótica tampoco. Y me explicó técnicamente el cómo pensaba. Marcó mi vida su bonomía, su candidez, su sabiduría. Todo lo que pareciera de Karajan, que era un hombre gruñón y difícil, temido por su orquesta. Cuando él entraba, la orquesta ensaya en silencio. Y cuando dejaba de tocar, porque algo tenía que decir,
los músicos, y así, todos en silencio. Una especie de montaña mágica para poder lograr lo que en sueños se quiere. Una orquesta soñada. Karajan súper rico, porque supo vender bien su arte. Yo no lo critico por eso. A mí me pareció maravilloso el encuentro. Desde 1969 se estrenó como director. El maestro Batis Campbell ha grabado alrededor de 150 discos con grandes sinfónicas como la Filarmónica de Londres, la Real Filarmónica de Liverpool, la Orquesta Toscana, así como la Sinfónica del Estado de México. Con el movimiento de sus manos dicta el volumen, intensidad y ritmo que decenas de músicos siguen a cada nota. Como director de orquesta y pianista, es un hombre que en cada presentación se deja invadir por la música para imprimir el sello de la excelencia. Pero creo yo que el capitán del barco debe saber cuál es su misión. Y su misión es agarrar a los marineros y ponerse a limpiar el barco completamente. Y tenemos que hacer con grave preocupación, porque no hemos hecho una orquesta de jóvenes, que tan importante es, porque ellos tienen el futuro con estas ideas, y para que sea más fácil su camino. Se ha quedado en bla, bla, bla. La magia existe. La montaña hay que subirla y saberla bajar. Y eso es una alegría. El Monte Everest, qué alegría. Subirlo y bajarlo. No cualquiera lo puede hacer. Yo voy a la punta del iceberg. Y eso es lo que debemos de hacer con los músicos jóvenes. La gran orquesta nacional de jóvenes. Porque ellos son más ductos, más maleables. Eso, la maleabilidad. Yo me impuse a mí mismo una disciplina de estudiar 8 horas desde los 16 años. Y me ha costado mucho trabajo. Y ahí voy. Le voy a contar una anécdota. En Budapest, no, en Bucarest, la orquesta de la radio. Llevaba 2 ensayos y el flautista con la pierna así, y tocando así, sin ver, sin oír. Entonces paré y dije, oiga, ¿se siente mal? No. Entonces, ¿por qué no se sienta correctamente? Y dice, porque yo soy así, y si a usted no le gusta, pues se puede ir. Le dije, no, aquí no se trata de quién se puede ir, sino aquí se trata de un respeto al arte que estamos haciendo. Me dice, pues haga lo que quiera. Y dije, muy bien. Pues por lo pronto el que se va a ir va a ser usted, va a ver, no yo. Porque usted es un insolente. Y hablé a la dirección y lo quitaron. Siempre hay una persona que quiere luchar en contra, o varias. Y peor cuando no tienen el concepto tan sublime de lo alto que es hacer la música justa. En fin, a lo mejor soy yo desfasado y soy un tonto por pensar así. Espero que no. Tiene la sensibilidad de identificar los sonidos rítmicos, melódicos y armónicos de cada uno de los integrantes de su orquesta, sin importar el número de instrumentos de cuerda, viento o percusión. Una capacidad que ha desarrollado a lo largo de 46 años de trayectoria ininterrumpida como director de orquesta. Bueno, ya estuve a punto de morir. Pero
es que ahora estoy en el mejor momento, musicalmente hablando. Yo lo veo, lo oigo, logro que se transforme la orquesta. Ahora que regresé de mi enfermedad, recibí aplausos. Y quiero decirlo públicamente, muchos de los músicos de la orquesta me fueron a cuidar. Mi situación física está mejorando. Pero me dijo un músico, maestro, nada más con el gesto de la mano y con eso estamos a la orden. Yo quiero decir que la felicidad existe, pero se tiene que buscar. No es gratuita, no llega simplemente porque toco el piano. El alto aprendizaje, eso es lo que yo levanté. Que un día un gobernador me dijo, pero ya tienes muchos años buscando eso. Dije, sí, a veces lo encontramos y a veces no. Porque es efímero, y no es el propósito, llega con el esfuerzo. En fin, ha sido mi lucha. El camino académico es muy sufrido, muy difícil. ¿Por qué? Porque la interpretación musical se consigue en base a la disciplina. Qué duro que dijera. El que no tenga disciplina no puede interpretar. Primero hay que tocar a ritmo exacto. Y después hacemos adornos. Pero con ese tapete rítmico, vital, de pulso. Y eso hace la gran diferencia. En este momento, ¿a quiénes admira como directores de orquesta? A los muertos, a los grandes. Hablo de ellos como si existieran, por su legado. Elliot Gardiner, el director famoso, que cualquiera lo puede encontrar en internet, en YouTube, porque hoy hay la posibilidad de meterse y oír y ver gratis lo que quieran. En mi época no. Sí, pero yo admiro al autor y el intérprete tiene que ser fiel al autor, no al revés. Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan la presea al mérito artístico otorgada por la Confederación de Profesionales del Estado de México, el premio distintivo por su labor como director y pianista concedido por la ciudad de Los Ángeles, California, así como la presea Sor Juana Inés de la Cruz que entrega el gobierno del Estado de México a los mejores exponentes de las artes y las letras. De los 44 años que tiene de existencia la Orquesta Sinfónica del Estado de México, sus integrantes han seguido la batuta del maestro Batis Campbell durante 37 años, en los cuales ha trabajado con un solo objetivo: hacer cada día una interpretación mejor que la del día anterior. Mucha gente piensa que la música es aburrida, la música clásica, que van a un concierto y no entienden, quieren canciones populares. Y eso hace muy difícil el acercamiento, que es importante, y el conocimiento de qué es lo que van a oír. En el ensayo yo no permito que nadie hable, porque tenemos que corregir, oír lo que hacen los demás en la misma orquesta, al mismo tiempo que toco. Y eso es muy difícil si no has sido entrenado para llegar a eso. Me atrevo a decir que la orquesta suena con excelencia en muchas ocasiones debido a lo riguroso del ensayo. Hasta una nota chiquita, hoy alguien tocó una nota mi bemol en vez de mi natural. Entonces
casi exploto. Y cómo no, o se tocan en una pausa. Son equivocaciones, pero las subrayo. Y cuando vuelvo a pasar la música, siento un contacto espiritual, ya no corrigiendo, sino ya disfrutando de lo que logran hacer al nivel más alto. Estoy hablando de un nivel cercano al de Berlín. La Orquesta Sinfónica del Estado de México se considera por muchos en el extranjero una de las 3 más importantes de Latinoamérica. Tengo una carta hermosísima del presidente de Colombia Artis que nos deja la puerta abierta para regresar cuantas veces queramos. En fin, y el piano, que lo toco mucho en Europa, en Italia y ahora en España, que la gente se para a aplaudirme. Estuve en Madrid y se quedaron 300 personas fuera de la sala que no pudieron entrar. Y yo estoy enfermo. Me sentí transportado por el mensaje. Es que yo creo que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. La excelencia es la sombra. Como su fundador y director, para Enrique Batis lo que distingue a la Orquesta del Estado de México de otras sinfónicas del país es la disciplina, una particularidad que todo artista debe poseer, pero que pocos cumplen cabalmente. Me parece harto difícil, con un grupo que no está acostumbrado a la exigencia. La exigencia musical está escrita, está en la partitura. Hay que saberla extraer. Yo escuché a los 25 años de edad Narciso Yepes en San Francisco. Yo no sabía quién era. Dando más de clase maestra. Y de repente oigo un español muy fuerte. Es que lo que se perfecciona estudiándolo perfectamente, lentamente, se va a tocar perfectamente rápidamente. Si no se hace el estudio así, no sirve venir a tocar. Y yo dije, ¿quién es este? Y después dije, llegué en el momento oportuno. No es una casualidad. Soy un hombre muy satisfecho espiritualmente. No estoy contento de que las instituciones musicales en México sigan un camino que no se sabe cuál es. Y hasta ahí. ¿Usted qué cambiaría de la política cultural de México, sobre todo en la parte musical? Pues es que no es un cambio, es una transformación. Y es muy doloroso. La primera es aceptar que no lo hacen bien o tan bien como ellos mismos se creen. Es como un enfermo que le tiene que dar la medicina correcta. Pero el enfermo tiene que tomar la medicina y reconocer para curarse. Entre otras cosas, oír lo que tocan al mismo tiempo de lo que tocan los demás. Eso es muy difícil. Subordinarse, no insubordinarse. Yo quisiera que esta noche recibieran los demás grupos e instituciones musicales de México un mensaje de parte mía. Que tengan la humildad de hacer un alto y de cuestionarse los resultados que han tenido por el sistema que han llevado. Y quizás logremos algo mejor, que la gente que los va a oír escuchen conciertos mejores, de otro nivel.
Eso es mi deseo. Enrique Bat se asegura estar en la plenitud de su vida y su carrera y promete que seguirá esforzándose para dejar un legado en la música y el arte. Agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en otra emisión de En Corto para conocer a más personajes que con su dedicación y trabajo están moviendo a México.